Un gigantesco monumento de piedra que se eleva de las arenas de Egipto. Un laberinto de túneles olvidados por largo tiempo bajo la campiña alemana. Los restos de una antigua pirámide ubicados en el corazón de Estados Unidos. Las ruinas antiguas nos fascinan porque a menudo revelan cuánto o cuán poco sabemos de nuestro pasado. El descubrimiento de una ciudad perdida o el desentierro de un gigantesco monumento de piedra pueden retar de pronto nuestra comprensión de la historia humana. Pero es posible que al investigar las antiguas estructuras podamos descubrir sus secretos de larga data. ¿O acaso la verdad tras esas misteriosas ruinas simplemente se perdió en el tiempo? Bueno, es lo que intentaremos averiguar. Perú, 1994. Mientras investiga en lo alto de las montañas andinas, la arqueóloga doctora Ruth Shady nota varios montículos y colinas en el paisaje que no parecen haber sido creados por la madre naturaleza. La mayoría asumió que esos grandes montículos eran naturales. Sin embargo, cuando Ruth Shady llegó al sitio en 1994, notó que había algo allí que era más que solo colinas naturales. En realidad, tuvo el instinto, un presentimiento, creo, que adquieren muchos arqueólogos, de que valía la pena explorar este lugar. Y Cielos lo exploró y ganó el premio mayor. Al comenzar a excavar, la doctora Shady y su equipo descubrieron las ruinas de una antigua ciudad olvidada, que ha llegado a conocerse como Caral. Ruth Shady ha pasado años ya trabajando en Caral. Caral, bajo su supervisión, ha llegado a estar en la lista de herencias mundiales ya. Eso dice que este es uno de esos lugares únicos que cuenta una historia sobre la civilización en el Nuevo Mundo. Según los expertos, lo notable sobre Caral es que, a diferencia de otras ruinas antiguas ubicadas en Perú, como Machu Picchu, Sacsayhuamán y Ollantaytambo, Caral no fue construida por los incas. Fue construida por una civilización previamente desconocida que permanece cubierta de misterio. Caral es uno de los sitios más impresionantes e importantes de Sudamérica, en especial en cuanto a su tamaño. Las excavaciones revelaron que cubre un área enorme y, obviamente, fue una gran metrópolis de la Sudamérica prehistórica. Tenemos ese increíble complejo que cubre cientos de hectáreas, con un anfiteatro, templos complementarios y todo tipo de artefactos que sugieren una civilización sofisticada. La pirámide mayor de Caral es la estructura más grande allí. Domina el paisaje. Es el centro de la ciudad. Mide casi 150 metros de largo, casi 120 metros de ancho y 18 metros de altura. Y en uno de sus lados tiene una escalera de 9 metros de ancho que desciende del tope hasta una plaza circular en una depresión. Toda la estructura posee un perfil escalonado que tiene varias terrazas muy grandes construidas a un lado. Hay una red de salones ceremoniales, algunos grandes y otros más pequeños, construidos con piedra y argamasa. Es una estructura fenomenal. Era una cultura que no conocía la rueda ni las herramientas de metal, así que la construcción requirió de muchísimas personas cargando tierra y piedras de donde fuese que las obtuvieran. Necesitabas arquitectos de algún tipo, tal vez ingenieros, y probablemente miles y miles de horas hombre para erigir eso. Lo otro que vemos en la pirámide mayor, que nos dice algo sobre la naturaleza
de Caral como civilización son los símbolos de monos. En esta parte de Perú no hay monos. Ellos, de hecho, provienen de la cuenca del Amazonas, lo que significa que la gente de Caral tuvo básicamente que pasar sobre los Andes hasta llegar a otra parte de Sudamérica. ¿Por qué es importante eso? Nos dice que eran un punto central de una vasta red comercial, y no solo de bienes, sino de ideas. El descubrimiento de las ruinas de Caral retó todo lo que sabemos o creíamos saber sobre la historia de la civilización en Centro y Suramérica. Y no solo por su complejo diseño, sino también por lo que los expertos descubrieron cuando pudieron comenzar a fechar por carbono sus artefactos. Hacia el fondo del gran montículo hallaron restos de lo que parecían ser bolsas o cestas de caña en donde habrían cargado la tierra y las piedras para hacer el montículo. Son llamadas xícaras. Por supuesto, puedes fechar las cañas por el método del radiocarbono. Así que enviaron muestras a varios laboratorios y, para sorpresa de todos, la respuesta fue mucho más antigua de lo que nadie esperaba. Las fechas resultaron ser del año 2600 a.C. y anteriores. La misma edad de las pirámides de Egipto, y mucho más antiguas que otras civilizaciones que eran conocidas entonces en el Nuevo Mundo. Es muy probable que Caral date al menos de ese mismo período. Es posible que sea una especie de cultura madre de las que aparecieron después en Sudamérica como la civilización inca. Sin embargo, hay capas inferiores en Caral que han sido excavadas. Podrían hallar muestras que daten de mucho antes de lo que nadie espera, posiblemente incluso de un período varios siglos antes de las pirámides de Giza, lo que alteraría nuestras ideas sobre el pasado. Es posible que las ruinas de Caral sean de hecho más viejas que las pirámides de Egipto, que fueron construidas hace casi 5.000 años. Es una posibilidad extraordinaria, y los descubrimientos de Caral están forzando a los arqueólogos a redefinir la cronología de la historia humana. ¿Cuál era la vieja definición de civilización? Fue extraída del sitio de Mesopotamia, que está en Irak, básicamente. Mesopotamia comienza en el año 3500 a.C. y la idea era que todas las civilizaciones usaron a Mesopotamia como modelo. Pero al observar a Caral, esperamos que esta se remonte al año 3200 a.C., lo que indica una increíble posibilidad que enfrenta el mundo de la arqueología. Así que debemos comenzar a repensar lo que significa civilización. Es increíble pensar que antes de que Caral fuese descubierta, no teníamos idea de que una civilización tan enorme existiese en Sudamérica y tan remota en la historia. Y nos hace preguntarnos, ¿podría haber otras ruinas que sean más antiguas de lo que hubiésemos creído posible? Tal vez la respuesta pueda hallarse examinando la ruina antigua más reconocible del mundo actualmente, la Esfinge. El Cairo, Egipto. Ubicada sobre una meseta a pocos kilómetros al oeste del río Nilo, está la necrópolis de Giza, tal vez la colección de ruinas más famosa de todo el mundo. Estos monumentos de piedra caliza, que se cree fueron construidos durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, cerca del año 2550 a.C., atraen a miles de turistas cada día, quienes vienen a maravillarse ante las inmensas pirámides, tumbas prohibidas y un misterioso centinela de piedra conocido como la Esfinge. Creo que puede decirse que la Esfinge es la estatua más reconocible en todo el mundo. Su escala es inmensa, pero es una sola pieza de piedra. Está cortada de la roca natural, de la meseta de Giza. La Esfinge mide 73 metros de largo, 20 metros de alto y 19 metros de ancho.
Por miles de años, esta enorme estatua ha sido objeto tanto de fascinación como de maravilla. Pero incluso después de siglos de estudio, la Esfinge guarda muchos secretos que los arqueólogos aún intentan develar. La esfinge que conocemos hoy, la esfinge de las grandes pirámides de Giza, es la más famosa de todas las esfinges. Pero hay esfinges por todo el antiguo Egipto. Hay esfinges más pequeñas. Hay una avenida llena de esfinges entre los templos. Pero la gran esfinge de Giza es algo muy diferente. Es una sola escultura. Está en un lugar muy particular. No parece haber realizado la misma función en lo absoluto. ¿Para qué era? Eso es lo que queremos saber. Nadie ha entendido por completo su significado, porque literalmente miles de años, la esfinge estuvo enterrada hasta el cuello en la arena. Así que durante gran parte de su historia, solo la cabeza sobresalió. Hay una pintura muy famosa del emperador Napoleón parado frente a la esfinge, todavía enterrada hasta los hombros en ese momento. Podría pensarse, ¿qué tiene que ver Napoleón con Egipto y la esfinge? Bien, de hecho, Napoleón dirigió una invasión a Egipto en 1798, la que tuvo un gran impacto en Europa para crear conciencia e interés en los antiguos sitios egipcios. No fue sino hasta los años 20, cuando un equipo de arqueólogos dirigido por el ingeniero Émile Barés tuvo éxito en desenterrar la esfinge de las arenas del desierto. Lograron exponerla y así revelar por primera vez en siglos que no era solo una cabeza sin cuerpo, sino una escultura completa de una esfinge. Y ese fue un momento crítico para nuestra comprensión de la esfinge. Los arqueólogos y egiptólogos como yo creemos que la esfinge fue esculpida alrededor del año 2500 a.C. por el rey Kefren, como parte de su complejo funerario. Pero muchos académicos no concuerdan sobre la esfinge y hay mucho misterio sobre el momento en que fue realmente esculpida la esfinge. Uno de los documentos que tenemos para estudiar la datación de la esfinge es la estela del inventario. Es una piedra conmemorativa que, de hecho, registra los detalles de cómo el faraón Keops reparó la esfinge después de que fue alcanzada por un rayo. La importancia de eso es que Keops reinó antes de Kefren, el faraón que convencionalmente se cree que construyó la esfinge. La estela del inventario contiene una inscripción que data de hace unos 4600 años. Y esa inscripción dice que la esfinge es una estructura mucho más vieja que los egipcios adoptaron, repararon y veneraron. Basados en las inscripciones de la estela del inventario, algunos arqueólogos creen que la esfinge es tan antigua que podría predatar todos los registros de la historia humana que se sabe que existen. Y algunos investigadores están convencidos de que la evidencia física de la verdadera edad de la esfinge puede hallarse en la propia estructura. La primera vez que visité la esfinge fue en el verano de 1990. Mis primeros estudios de la esfinge se centraron en los rasgos erosivos del cuerpo de la esfinge y en compararlos con otros rasgos erosivos de la meseta de Giza. Y lo que descubrí fue que el cuerpo de la esfinge y los muros del recinto de la esfinge se han erosionado de modo diferente a todo lo demás en la meseta de Giza. El resto de la meseta muestra la clásica erosión del viento. Pero lo que vemos en la esfinge es erosión por agua. Es lluvia, precipitación. Y eso no tiene sentido porque la esfinge está ubicada al borde del desierto del Sahara, que ha sido un desierto totalmente seco por literalmente miles de años. Así que concluí que el cuerpo de la esfinge y por tanto la estatua original tiene que predatar al Sahara, cuando existía un clima mucho más templado, con mucha mayor humedad y lluvia.
Y tiene que remontarse no solo un poco a ese periodo, sino muy atrás, dada la increíble cantidad de desgaste y erosión en la Esfinge. Ahora creo que data del final de la última era de hielo. Alrededor del año 10.000 antes de Cristo, estoy convencido de que es una ruina del Egipto predinástico. ¿Es posible que la Esfinge fuese construida hace más de 12.000 años? Siglos antes de que la civilización del antiguo Egipto incluso existiese. De ser así, ¿quién la talló? ¿Y con qué propósito? Algunos investigadores creen que la respuesta a esas preguntas serán halladas en un salón secreto oculto bajo la Esfinge. Se ha especulado mucho sobre algo en relación con la Esfinge, y es que existe algún tipo de cámara oculta debajo de ella. Un psíquico llamado Edgar Cayce, en la primera mitad del siglo XX, afirmó que existiría una cámara así, y que sería el legendario Salón de los Registros, que revelaría secretos muy grandes relativos a una antigua civilización responsable por la creación de la Esfinge y todas esas grandes maravillas. También sugirió que esto sería descubierto para finales del siglo XX. Hace relativamente poco tiempo se confirmó que las excavaciones descubrieron un pasaje en la Esfinge. Encontraron un túnel bajo la garra de la Esfinge. Un túnel que algunos creen se conecta con otra estructura. No hemos descubierto qué sucede al final de ese túnel. ¿A dónde conduce ese túnel? Algún día en el futuro podríamos hallar un salón que desconocemos. Así que mientras más excavamos, más descubrimos sobre los secretos del antiguo Egipto. ¿Fue construida la Esfinge por una civilización que existió mucho antes que los antiguos egipcios? Parece difícil de creer, pero la verdad es que los arqueólogos excavan cosas increíbles todo el tiempo. Por ejemplo, consideren el descubrimiento de un montículo piramidal de 30 metros de altura, construido hace más de 1000 años en el corazón de Estados Unidos. St. Louis, Missouri. En el corazón del distrito del centro se yergue el edificio Wainwright, construido en 1891. Este edificio de oficinas es uno de los primeros rascacielos modernos del mundo, pero resulta que hay una estructura de tamaño similar en esta región que es mucho más antigua. A solo 16 kilómetros al este de la ciudad se yerguen las ruinas de un antiguo montículo piramidal artificial que fue construido hace siglos y que es tan alto como un edificio de 10 pisos. Este es el mayor terraplén prehistórico del hemisferio occidental, construido por personas antiguas en Norte o Suramérica. Su base es mayor que la Gran Pirámide de Egipto y mide 30 metros de altura. Fue construido con 620.000 metros cúbicos de tierra que tuvo que ser cargada en cestas en la espalda y depositada. El hecho de que las ruinas de una pirámide artificial se encuentren en medio de Estados Unidos podría sorprender a algunos. Sin embargo, este monumental terraplén es apenas una de más de 100 estructuras similares que han sido descubiertas en esta área. Todas son parte de una extensa ciudad antigua llamada Cahokia. Cahokia es posiblemente la más importante de las ciudades antiguas de Norteamérica. Construida aproximadamente entre los años 700 y 1350 de nuestra era, era una increíble metrópolis. Tenemos la idea de que los primeros pueblos eran cazadores y recolectores y que montaban a caballo todo el tiempo. Y esa impresión es simplemente incorrecta. Eran una sociedad increíblemente sofisticada tecnológicamente. No sabemos cómo se llamaba este lugar o qué idioma hablaba la gente. El nombre Cahokia proviene de un grupo de indios americanos posterior que se mudó a esta área en el siglo XVII, cerca de los Grandes Lagos. Estuvieron aquí, pero no construyeron los montículos.
A menudo usamos el término ciudad al hablar de Cahokia por causa de su magnitud. Cubría 15 kilómetros cuadrados o unas 1.600 hectáreas. En su apogeo entre los años 1050 y 1150 de nuestra era, había unas 40 o 50.000 personas viviendo en esta región. Y sin embargo, 200 años después, para 1350 de nuestra era, el lugar había sido abandonado. Y de hecho, es un misterio qué ocurrió allí exactamente. Pero si Cahokia fue una metrópolis tan pujante, eso genera una pregunta. ¿Cómo llegó a su fin esta civilización? Es un misterio que ha impulsado a los arqueólogos a examinar las ruinas de Cahokia en busca de una respuesta. Hay varias hipótesis sobre el declive de Cahokia. Una involucra evidencia de un muro defensivo construido alrededor del centro de Cahokia. Así que eso indica que había conflictos y guerras. Y por causa de la gran cantidad de personas aquí, hubo un aumento en las enfermedades. ¿Acaso la amenaza de la guerra o las malas condiciones de vida hicieron que los habitantes de Cahokia abandonasen esta próspera ciudad? Es difícil decirlo, pero en años recientes ha surgido una teoría que sugiere que podría haber una razón más siniestra tras el abandono de Cahokia. Una de las ideas que han sido propuestas es que algo muy oscuro tuvo lugar allí, y es por eso que hay poca evidencia en la tradición oral o el folclore de esta área. Y esa podría ser la razón por la que el sitio fue abandonado. A finales de los años 60 y principios de los 70, hubo una excavación en un pequeño montículo aquí en el sitio, llamado Montículo 72. Al excavar hallamos una fosa fúnebre de 1,5 metros de profundidad, y en el fondo de ella hallaron 53 cuerpos de mujeres jóvenes enterradas al mismo tiempo. Junto a ellas había 4 hombres con las cabezas y las manos cortadas, al parecer por algún ritual. Los entierros hallados en el Montículo 72 mostraron muy claramente evidencia de sacrificios en masa. Debemos preguntarnos si esto habría tenido algún tipo de impacto en la sociedad en general de Cahokia. ¿Acaso la vasta mayoría de los habitantes de Cahokia abandonaron su ciudad porque sus líderes estaban practicando sacrificios humanos? Y de ser así, ¿a dónde fueron? ¿Basta esta tragedia para explicar por qué no hay registros escritos de que esta civilización haya existido? Por ahora, los expertos están confundidos y les preocupa que pudiésemos nunca saberlo con certeza. Debemos preguntarnos qué ocurrió realmente porque podría haber sido algo mucho más misterioso que simplemente no conocemos. Es notable pensar que hace siglos hubo una enorme civilización que construyó grandes estructuras en lo que ahora es el sur de Illinois. Pero no todas las ruinas antiguas están ocultas a plena vista. Algunas fueron diseñadas para permanecer secretas, justo bajo nuestros pies. Glom, Alemania, 2011. En ese tranquilo pueblo rural, un granjero bárbaro observa con horror cómo una de sus vacas cae en lo que parece ser un sumidero. Pero después de rescatar al animal, el granjero descubre que su vaca no se había topado con un sumidero, sino con una misteriosa ruina subterránea conocida como un Erdstall. Los Erdstalls son túneles cavados por humanos que se extienden hacia la tierra. Fueron cincelados de la piedra. Son como mini laberintos, mini ciudades subterráneas. Y el Erdstall consistía en una serie de cámaras y túneles y se extendía por unos 38 metros y tenía diferentes niveles. Y los arqueólogos lo han investigado y han sugerido que hubo actividad allí hace incluso 1000 años. Pero este no es el único Erdstall que ha sido descubierto. De hecho, túneles artificiales similares han sido hallados ocultos por todo el sureste de Alemania y Austria. Muchos de ellos se encuentran en medio de la nada.
en el campo de alguien o algo así. O dentro de las bodegas o cimientos de viejas casas o estructuras. Algunos podrían ser muy limitados. Entras y hay una especie de pequeña cámara o dos pequeñas cámaras interconectadas, y algunos se extienden por decenas de metros en muchas direcciones, con todo tipo de cámaras laterales y pasadizos. No sabemos quiénes lo tallaron. No sabemos cuándo fueron tallados y no conocemos su propósito original. Por eso los túneles Herstal son increíblemente misteriosos. Dieter Alborn es un investigador motivado a resolver el misterio de los Herstals. Ha estado explorando estos túneles por más de 20 años. Los Herstals son relativamente oscuros. No existe una investigación organizada por el gobierno. En la mayoría de los Herstals no puedes caminar derecho. Debes arrastrarte. Los pasadizos pueden ser muy estrechos. Y el propio túnel, si apagas la luz, es oscuro y totalmente silencioso. Oyes tu pulso y tu respiración. Hasta la fecha, más de 1.200 Herstals, abandonados desde hace mucho, han sido hallados bajo suelo alemán y austríaco. Pero, ¿por qué alguien se esforzaría tanto para tallar estas extrañas estructuras subterráneas en primer lugar? Usualmente, si tienes túneles o cuevas, encontrarás huesos o artefactos o algo dentro de ellos. No hay nada en esos Herstals, y eso ha dificultado enormemente el descubrir para qué eran. Obviamente son oscuros por completo, y es curioso que no vemos áreas donde haya hogueras o fuegos, no vemos carbón. Pero también existen esas pequeñas áreas talladas como un lugar donde colocarían una lámpara para que la gente que los estaba construyendo pudiese ver. Así que obviamente fueron muy bien planeados, diseñados, y aún no sabemos para qué fueron construidos. Hay teorías sobre la razón para los Herstals. Algunos dicen que eran escondites, salones seguros, pero si entras puedes ver que son demasiado estrechos y pequeños, y a veces no hay oxígeno. En mi opinión, es una interpretación muy difícil. Hay otras ideas, por ejemplo, almacenes, pero los pasadizos tan estrechos hacen que no sea práctico colocar o extraer comida. Si los Herstals no fueron hechos para ningún propósito práctico, ¿por qué fueron construidos? Bien, algunos creen que no fueron creados para ser usados por los vivos, sino que fueron diseñados para ser un lugar de descanso para las almas de los muertos. Una teoría muy singular sobre los Herstals es que hubo muchas ideas cristianas sobre su función y habrían sido usados para recoger las almas de los muertos, donde permanecerían hasta el día del juicio, y luego se levantarían para ir al cielo. Es posible que los Herstals fuesen construidos por cristianos de toda Europa Central como cámaras de retención para las almas de las personas mientras esperaban para ir al cielo. Tal vez. Pero por otra parte, hay algunos arqueólogos que creen que esa explicación no es lo bastante buena. Y una de las razones es que resulta que los Herstals no solo han sido hallados en Alemania y Austria, están siendo descubiertos por toda Europa. Hay túneles similares en muchas partes de Europa. Incluso Israel tiene algunos. Pero es muy difícil ver cualquier tipo de fenómeno vinculante entre ellos. Tal vez existía alguna creencia extendida de la que no sabemos nada, porque obviamente eran de gran importancia.
Los humanos han sido capaces de cincelar la piedra por miles de años. Probablemente haya incontables estructuras en todo el mundo antiguo que están en lugares donde no sabemos que existen. El descubrimiento de antiguos túneles bajo los edificios, incluso las casas en toda Europa, es prueba de que las ruinas pueden hallarse en lugares inesperados. De hecho, hay quienes creen que existen estructuras antiguas ubicadas en áreas que tal vez nunca imaginaron, incluyendo el lugar menos hospitalario de la Tierra, la Antártica. En el fondo de nuestro planeta yace la gélida tierra de Antártica, el continente más frío y más inhospitalario del mundo. Extendiéndose por 13 billones de kilómetros cuadrados, la Antártica está cubierta por láminas de hielo que alcanzan más de 1,5 kilómetros de profundidad. La temperatura promedio diaria es de menos 45 grados Celsius y la velocidad del viento puede superar los 160 kilómetros por hora. Hoy, los únicos habitantes de este árido paisaje son científicos que trabajan en estaciones de investigación esparcidas por todo el continente. Los geólogos tradicionales han creído por mucho tiempo que los antiguos humanos nunca se establecieron en la Antártica por causa de su clima hostil. Pero increíblemente en 2016, imágenes satelitales revelaron una curiosa formación emergiendo del hielo y que algunos investigadores creen podría ser una pirámide artificial. Hace poco hubo varios reportes de pirámides enormes en la Antártica. Sobresalen del hielo y la nieve y lucen perfectas como las de Egipto, pero empequeñecen a las egipcias como la Gran Pirámide. Una tiene una base perfectamente cuadrada de 2 kilómetros en cada dirección. Es posible, por tanto, que nuestros ancestros de hecho llegasen al continente antártico y tal vez incluso se establecen allí. ¿Una pirámide artificial bajo el hielo antártico? Si una idea tan increíble es cierta, eso genera naturalmente preguntas. ¿Cómo fue construida una estructura tan enorme en la Antártica? ¿Cuándo fue hecha? ¿Y por quién? Los geólogos nos han dicho que la Antártica ha estado bajo el hielo por muchos millones de años. Sin embargo, hay evidencia de que pudo haber estado libre de hielo en ciertas áreas hasta quizá el año 4000 a.C. Hay un gran número de historias de la Polinesia, de los llamados héroes culturales que llegaron al continente antártico. Un académico francés llamado Argot reunió todas esas historias en un libro titulado Out of Antarctica. Los pueblos polinesios describen una tierra extraña con rocas blancas que salían del agua, que son icebergs y otras criaturas como focas y pingüinos, y parecen describir un área que ahora conocemos como la Antártica. Los pueblos polinesios creían que ese era el lugar de sus ancestros y dijeron: de aquí provinimos originalmente. ¿Por qué creerían eso si no fuese cierto? ¿Es realmente posible que el lugar más frío de la Tierra fuese alguna vez lo bastante cálido para ser habitado por humanos? Bien, en 2017, geólogos alemanes recolectaron muestras de lo profundo del lecho oceánico congelado de la Antártica para analizar cómo pudo haber sido el clima del continente hace miles de años. Lo que descubrieron fue asombroso. En el caso de esa expedición a principios de 2017, usamos un taladro muy especial para el lecho oceánico que no había sido usado antes en la Antártica. Cuando usamos ese taladro especial y subieron los sedimentos, vimos de inmediato más de 60 tazones de plantas. Similar a algo que encontrarías en un bosque pluvial, en un régimen de temperatura similar
al que vemos hoy en el norte de Italia. Y hallar eso en el continente antártico fue la cosa más emocionante, porque las condiciones climáticas actuales no permiten que sobreviva ninguna vegetación allí. Así que, basados en esa ubicación y el ambiente que hallamos, creo que el continente antártico y los secretos que aún deben ser descubiertos nos dirán mucho sobre el planeta Tierra. ¿Fue la Antártica alguna vez un bosque pluvial tropical donde vivían personas? Podría sonar imposible, pero algunos científicos han sugerido una teoría que podría brindar una explicación. Afirman que es posible que el continente antártico no siempre estuviese en el Polo Sur, sino más bien que se movió hasta allí con el tiempo. La idea del cambio polar fue propuesta por Charles Hapgood en los años 50. Hapgood era un maestro de ciencia, un profesor en New Hampshire, y publicó un libro llamado The Earth's Shifting Crust en los años 50. En este libro, Hapgood propuso que los polos geográficos cambian. En esta investigación, Hapgood presentó la idea de que los polos cambiaron hace 18.000 años. Y el modo en que cambian es que toda la corteza terrestre cambia. Se desliza como una cáscara sobre una naranja. Si la teoría de Hapgood es correcta, la Antártica no habría estado en el Polo Sur, sino que se habría movido a un clima mucho más templado, como Nueva Zelanda o Sudáfrica. Es posible que pudiese haber existido una antigua civilización hace mucho, mucho tiempo, cuando la Antártica estaba en un clima más templado y era habitable. ¿Es posible que una pirámide así pudiese de hecho existir en la Antártica? Estamos obteniendo pequeñas piezas de evidencia que nos dicen que estuvo ocupada en el pasado. Todas son pistas que nos darán más información sobre las personas del pasado y la gran antigüedad de la raza humana. Si alguna vez se demuestra que realmente hay una antigua pirámide en la Antártica, bien podría ser la estructura más extraordinaria jamás hallada. Pero hay otras ruinas que, aunque podrían parecer más ordinarias, no son menos desconcertantes. Por ejemplo, unos edificios de piedra al parecer nada notables en la costa de Escocia, que dejaron atrás un misterio que tal vez nunca podamos resolver. Las islas Orkney, Escocia. Este archipiélago rocoso en la costa de Gran Bretaña es el hogar de ruinas bien preservadas de la Edad de Piedra, conocidas como Skara Brae. Skara Brae fue descubierta en 1850 después de que una tormenta revelase estas antiguas ruinas. Esta tormenta movió una gran cantidad de arena de un lugar, revelando toda una aldea neolítica perfectamente preservada, como habría sido dejada hace 5.000 años. Fue como algo salido de los Picapiedras, con salones que contenían sillas de piedra, camas de piedra, alacenas de piedra y piezas de chimenea. Construida alrededor del año 3000 a.C., se cree que Skara Brae es más antigua que la pirámide de Giza. Sin embargo, excavaciones posteriores revelaron una asombrosa conexión entre Skara Brae y los misteriosos círculos antiguos de piedra que pueden hallarse por toda Gran Bretaña e Irlanda. La cultura responsable por Skara Brae es conocida como el pueblo de los objetos hurcados, debido a un tipo de alfarería muy específico que creaban. Y si vas a lugares como Stonehenge, existen ejemplos de cerámica idéntica a la que fue hallada en Skara Brae. Y eso es importante en sí mismo, porque es muy obvio que las personas de Orkney se estaban expandiendo gradualmente para cubrir la totalidad de Bretaña, construyendo círculos de piedra por todo el país. Stonehenge, Ivory, Anglesey, Newgrange en Irlanda
Todos esos fueron producto de la cultura que comenzó originalmente con Skara Brae. Estos enormes círculos de piedra obviamente tenían algún tipo de significado especial para los constructores, pero no poseían ninguna forma de escritura para decirnos por qué construyeron círculos de piedra. Así que el único modo en que podemos reconstruir lo que hacían esas personas y las ideas tras ello es por lo que dejaron atrás. Esos grandes complejos megalíticos que fueron construidos con la misma fórmula exacta. Y todo comenzó en las Islas Orkney. Y no sabemos por qué. ¿Descubriremos alguna vez qué motivó a los habitantes de Skara Brae a construir círculos de piedra tan elaborados? Son preguntas como esa las que hacen que los arqueólogos sigan cavando por todo el mundo para descubrir más sobre nuestros ancestros y las misteriosas estructuras que dejaron atrás. Hay vastas áreas del mundo, vastas partes de Asia y África, por ejemplo, que apenas han sido tocadas por la arqueología, incluso ahora. Y ciertamente habrá muchas sorpresas y cosas extrañas sin fin que saldrán de esas áreas que cambiarán por completo nuestras ideas de ese período del pasado. Parece que mientras más hurgamos en nuestro pasado, más hallamos cosas que no podemos explicar. Sitios y templos que no debieron existir en esa época. Y mientras más exploramos, el misterio solo se hace más profundo. Ya sean pirámides perdidas, túneles abandonados o desconcertantes artefactos de piedra, las estructuras antiguas poseen el extraño poder de captar nuestra curiosidad y hacer que nos preguntemos qué secretos podrían revelar. Pero sin importar cuánto tiempo o esfuerzo invirtamos intentando hallar, estudiar y entender, los misterios de nuestro pasado siguen siendo inexplicables.